Mi querido Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo Buen día. estás, Adela? Qué gusto Muy bien, ¿y saludarte. tú? Pues con mucho gusto estar aquí Igualmente, contigo. y está Arturo Ávila ya desde Saludos. remoto. Me da mucho gusto, no remoto, de forma remota, no vayan a decir otra cosa. No sé. Querida, Ahora querida sí que Adela, no tu vaya a ser estado ahora no lo que conozco. como la oposición saca de contexto todo, no vayan a decir, no vayan Al a piso, decir luego al piso. remoto en tu programa, Que estabas imagínate. remoto. ¿Cómo estás? Juan, ya Me da tenemos, mucho es el gusto segundo saludarte, programa Adela. Que no viene, que no ¿verdad? tenemos a Juan. ¿Qué pasó, pasa con mi el estimado Juan? Juan? Es que ahora desde que es vicecoordinador del grupo parlamentario, ¿A poco? sí, lo designaron vicecoordinador del grupo Ah, qué parlamentario. bueno. Lo veo más ausente en los debates, pero bueno, ojalá y se pueda conectar. Yo incluso tengo ahorita previa y decidí mejor venir con Adela y acompañar a el compañero Damián Cepeda en esta mesa de debate. Compañero. Pues Oye, que por felicidades a Juan, cierto. Espero que no me vaya a acusar de comunista por decirle compañero, porque ya ves que por ahí tienen una alcaldesa, los del PRI, en la Cuauhtémoc, que ¿Cómo? por decirle compañero, la presidenta a una persona le dijo que era comunista, ¿no? Bueno, cada vez están peor estos del PRIAN. Ay, de repente hay que limpiar las telarañas, de repente, güey. Hay demasiadas telarañas. Bueno, me imagino que le mandas ese mensaje a la alcaldesa de No sé ni de Cuauhtémoc. quién estabas hablando, la verdad. De No, lo digo Alessandra, para de que tengas Alessandra. para que tengas la información. Ya. Hay un tuit un X, donde la alcaldesa de la Cuauhtémoc responde a por qué la presidenta se refiere como compañero a la persona con la que intercambia una comunicación en Poza Rica. Y entonces la alcaldesa responde y pone, bueno, es que así se dicen entre los comunistas. Y yo dije, caray, no, pues imagínate, ¿no? Por eso ahorita que decías tú que hay que sacarte la araña. Por aquello del compañero Fidel y el compañero Raúl y el compañero, Ay. por aquello Pero de... además, Pero aquí fíjate, somos Adela, compañeros. Ya solo como anecdótico, es muy curioso porque otro compañero de lucha, que es Pedro Miguel, que es un referente de este movimiento, saca 2 tweets o 2 X de la alcaldesa, ¿no? Uno en donde dice que entre compañeros solo los comunistas se dicen compañeros, y otro en donde la propia alcaldesa le dice compañeras y compañeros a quienes les está hablando. Entonces, lo que pensamos es que ella trae una esencia comunista de closet que no ha salido a relucir todavía, ¿no? Oye. Y que esas estatuas del Che Guevara y de Fidel Castro realmente se las llevó a su casa. Oye, qué barbaridad, qué pérdida de tiempo. Sí, pues. hombre. Pero Ya, es pues, Damián, anecdótico. de una cosa. Oye, Damián, pues. pero ya que Es la estamos con primera los... que no llego a golpearte Ya, a ti, sí, que sí, me sí. voy por otro lado. No, que saludo fíjate, con no aprecio, sabía, que también, hombre. no estoy tan pendiente de la farándula. Oye, pero no es farándula, es la Qué bueno No, que la reconozcas farándula de que es redes, de Ah, Qué bueno no. que reconozcas que es farándula la No, alcaldesa de Cuauhtémoc. redes. Qué bueno, de redes. me gusta. No, para nada. Mi respeto para la alcaldesa, la verdad es que la conozco muy poco, pero veo que las pone bien nerviosos, eso sí. Sí, O sea, los pone, los luego que pone. hace algo, brinca toda la ciudad. Yo creo Oye, que le te ven pone tamaño. nervioso. ¿A ti te pone nervioso, Damián? No, fíjate que la conozco A mí un no, poco, fíjate, a mí pero no, lo pero que sí me veo parece- es que a tu movimiento están Sí, me muy parece que es pendientes. deseable. Bueno, Me claro. parece que es deseable que exista un contraste en acciones que no tienen nada que ver con políticas Ok. públicas. Déjame termino que este tienen que ver comentario, más pues, con la para... farándula, y que pues no le moleste a la gente que hagamos una crítica constructiva de lo que No, pensamos porque que te voy a decir va que en sí vi. beneficio de la gente de la Cuauhtémoc y lo que no va en beneficio de la gente de la Te Cuauhtémoc. voy a decir que Entonces, sí. Siento que han traído. La verdad es que conozco muy poco. De hecho, es más, me la acaban de presentar, o sea, ¿no? Pero he visto en redes el tema. Lo que sí veo es que desde que fue la candidatura, porque pues es actora política nacional, tomó un realce distinto Sí. en la Ciudad de México y tenía que ver con que había una disputa política con una familia muy poderosa dentro de Morena, bueno, pues del jefe político en términos de coordinación de diputados de Arturo, que es el coordinador Monreal. Su hija compite por esa delegación. claro. Él había gobernado ahí, entonces eso como que le dio mucho realce a un choque de trenes, ¿no? Había toda la polémica con quien estaba gobernando.
Además es una alcaldía pues muy importante, ¿no? Porque tiene mucho movimiento claro. y demás. Y luego tuvo un suceso muy lamentable, un atentado, si no me falla mi memoria. Sí. Logra ganar cuando no era favorita, se pensaba casi que era un trámite, ¿no? De Morena, y la saca, ¿no? Impugnan, le quieren quitar el triunfo. Entonces me parece que a partir de ahí toma mucha relevancia y el estilo, ¿no? De comunicar en redes y todo. Y yo lo que noto es, eso sí, sin conocerla, la verdad, a profundidad, lo que noto es que pone muy nervioso a Morena. O sea, es muy activa, la verdad, y es muy activa. Entiendo que hubo polémica ayer, algo del informe, no sé qué rollo traían también, pero como que noto que siempre es contra ella, ¿no? Entonces digo yo, bueno, pues algo debe estar haciendo que llama la atención. Oigan, pero ya que estamos hablando de compañeros, y si quieren, que ya no es anecdótico, pues la reacción de la presidenta, a mí me gustaría conocer su opinión. Cuando le preguntaron, a pregunta expresa en la Mañanera del Pueblo la semana pasada, de su opinión de que le hubieran dado el Nobel de la Paz a María Corina Machado. Finalmente es una mujer, una activista, etcétera. No sé qué piensas tú al respecto, Damián. Primero me dio mucho gusto el triunfo, el que se haya galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Me parece que el Premio Nobel de la Paz es un premio muy relevante, yo creo que el más relevante, ¿no?, que existe a nivel internacional. Se da los premios Nobel a distintas categorías, pero el de la paz creo que tiene por característica todos, o sea, porque, a ver, física, buscan el impacto en la humanidad, ¿no?, de cada una de las materias en las que se da, pero quizá es el más como abstracto, ¿no?, de la paz, o sea, tiene que ver con el impacto que una persona a través de su trayectoria, de su lucha, de su entrega, ha hecho por generar paz en distintas regiones del país. Entonces, a diferencia de, es que descubrí tal cosa, ¿no? Sí, claro. En fin, ok. Entonces, me parece muy relevante. A mí me parece la lucha de María Corina muy representativa. Creo que es la lucha de un sector muy importante en Venezuela, que han luchado contra un régimen que sin duda es autoritario. Más allá de decir es izquierda, derecha, centro, lo que sea, no hay libertades y no hay democracia en Venezuela. Es un hecho, ¿no? Y han llevado las condiciones brutales de marginación de la población, han hecho que salga de ese país millones y millones de personas. Y entonces el tener una manifestación que ha luchado constantemente arriesgando su vida, su libertad, además un perfil, digamos, en cualquier caso sería válido, pero un perfil con características muy particulares, porque no sé si lo sepa quien me está escuchando, pero ella es miembro de una de las familias más fuertes, digamos, de Venezuela. Entonces, como que además llama la atención el hecho de que esté arriesgando patrimonio, libertad y todo, que pues es tu caray, ok. Y me parece que simpatices con ello o no, a mí sí me llama mucho la atención su liderazgo, creo que es muy positivo. Creo que es una gran lucha y muy válida la que ha hecho. Entonces me da mucho gusto que se reconozca. A mí me tocó ir a Venezuela a conocer, y la verdad las cosas que no se merecen lo que les está pasando. Y yo he aceptado, o digamos dicho con mucha transparencia lo que yo vi. O sea, me tocó, yo entré por Colombia, ¿no? La zona más rural, digamos, preciosa en términos de recursos naturales, verde, todo. Me da mucho a mí la atención todo eso, porque como soy de Sonora y es desértico, ¿verdad? Y increíble, pero mucha marginación. O sea, la gasolina por las placas, tienes días en los cuales sin medicamentos, puedes ir, sin exacto, comida, anaqueles vacíos y todo. Luego me fui a la capital, y en la capital ya no me tocó ver ese grado de carestía. O sea, sí vi anaqueles con las cosas, digamos, seleccionadas, pero no, yo no voy a decir ninguna mentira, y también vi la gasolinera ya abierta y todo, pero la experiencia con el diálogo, con la gente y todo, pues están muy marginados, y sobre todo en la última elección, pues se documentó, hombre, el fraude, pues se presentaron las actas de alrededor del 80%. Ahora, y tenía, entonces, que se reconozca eso, me parece muy importante. La reacción de la presidenta me pareció muy lamentable. Más allá, hombre, de que ella simpatice o no con ese movimiento, pues me falta... Dejo pasar la oportunidad, ¿no?, de
Fíjate que yo creo que no solo se dejó pasar. Me parece que manda un mensaje. El silencio es parte de los mensajes. Claro. O sea, en una canción los silencios cuentan, ¿verdad? Igual en política. No, me pareció, el silencio me parece un aval al abuso que existe en Venezuela y me pareció indigno, la verdad, para la presidencia de la República, más estando una mujer, pero para la presidencia de la República, estuviera quien sea, el decir sin comentario, caray, hombre, o sea, no se puede reconocer la lucha de una persona, un movimiento, más allá de si estás de acuerdo o no. Te puedes diferenciar y decir, yo no estoy de acuerdo con ello, pero respeto. No, me extrañó, de hecho, y me pareció indigno. Arturo. Gracias, Adela. Bueno, haré mi participación en dos segmentos. Una, porque Damián Cepeda habló maravillas de la priista que es alcaldesa hoy de la delegación o la alcaldía Cuauhtémoc. Y yo nada más me gustaría decir que, en mi opinión muy particular, porque soy una persona que camina frecuentemente por esa alcaldía, porque me toca platicar con las vecinas y con los vecinos, hay una enorme decepción en la alcaldía Cuauhtémoc. Vemos a una alcaldesa que se presentó con el rostro de transparencia, pero que hay acusaciones serias de que ocultó al menos empresas en la declaración patrimonial según el Registro Público de Comercio, que prometió defender la historia, pero retiró sin consulta esculturas emblemáticas, ¿no? Confundiendo un tema de ideología con censura, ¿eh? Es decir, es como si de pronto existiera una escultura de Maquillo en algún estado de la República y yo, como gobernante de una ideología política, llegara y la quitara sin consultar a nadie. Pues eso hablaría de la confusión que tengo entre ideología y censura, ¿no? La inseguridad, los baches crecen, ¿no? Hay viajes que hace ella a Madrid con probablemente en donde presume logros, pero los presume a veces desde otros estados o desde las vacaciones. Entonces me parece que en la Cuauhtémoc, mientras esté el PRI y el PAN gobernando, pues no hay esperanza renovada, ¿no? Hay una decepción documentada, porque cuando la política se convierte en espectáculo, el pueblo pierde y sin duda, Adela, la ciudad se apaga. Habiendo dicho lo anterior y hablando del tema de María Corina Machado, yo quisiera ir a algunas declaraciones públicas de ella, ¿no? Una de ellas dice: hoy todos quienes defendemos los valores de Occidente estamos con el Estado de Israel, un genuino aliado de la libertad. Y hago una pausa porque a mí sí me duele mucho el enorme genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, en donde miles de niñas y niños están perdiendo la vida. En el tema nada más de las niñas y niños, no voy a adentrarme más a un tema geopolítico ni a hacer un pronunciamiento. O sea, eso me parece algo inhumano, en donde todas y todos, sin importar ideologías, partidos, religiones, deberíamos de condenar. O sea, no podríamos tomar partido en contra de la muerte de niñas y de niños, ¿no? Me parece que también esto representa una postura ideológica explícita en un conflicto bien complejo, Adela, en un conflicto bien polarizado. ¿Me explico? Hay una carta fechada en 2018 dirigida al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, y al entonces presidente argentino, que era Mauricio Macri en ese momento, en donde la líder venezolana pidió que se usara su fuerza, y voy a decir textualmente, ¿no?, su fuerza e influencia para avanzar en el desmantelamiento del régimen criminal venezolano. Por eso no me extraña que Damián sin duda esté a favor de la intervención, ¿no? Yo siempre estaré a favor de la autodeterminación de los estados. De hecho, es un principio constitucional en nuestro país, ¿no? Esta solicitud fue cuestionada por muchísimos políticos en Latinoamérica, ¿no? Que pedían explicaciones de cómo le pides a un estado que está hoy generando una política de invasión donde mueren miles de niñas y de niños, pues que restaure la democracia en un país que además es un país soberano, ¿no? También me parece que Machado ha manifestado que de gobernar, ¿no?, su administración trasladaría a la embajada venezolana a Jerusalén, ¿no? Y obviamente refuerza una postura
pro-israelí bastante explícita, ¿no? Y esta postura pues no toma en cuenta los riesgos diplomáticos ni la complejidad del conflicto en Medio Oriente. Y ojo, estoy siendo sumamente cuidadoso, ¿no? Yo con cuidar mi postura como vocero del grupo parlamentario, ¿no? Entonces, cuando alguien busca el Nobel de la Paz y manifiesta una afinidad abierta, Adela, con uno de los bandos de un conflicto armado, sin duda se pierde neutralidad, ¿no? La neutralidad que se espera de un símbolo de paz universal. Y entonces no puedes de pronto presentarte como un promotor de posturas parciales o alineamientos ideológicos, porque esto va a debilitar lamentablemente la credibilidad del premio que estás recibiendo, ¿no? Sin duda, por eso tiene tanta crítica de un lado y por eso también tiene tanta aprobación de los que creen que tiene que haber un alineamiento hacia una postura ideológica específica, ¿no? Trump ha hecho énfasis repetido, ¿no? Por ejemplo, en la ambición de obtener el premio Nobel, llegando a decir incluso que debería haberlo recibido ya 4 o 5 veces, ¿no? Y que no se lo dan porque solo se lo dan a los liberales, imagínate, ¿no? En esta insistencia, lo que hace el presidente Trump es revelar un interés personal más que un logro desinteresado por la paz. La Casa Blanca, por ejemplo, y los voceros de Trump, Adela, criticaron al Comité Noruego del Nobel tras la elección de Machado, acusándolo de priorizar sobre la paz, ¿no? Pero este tipo de reproches parecen que son parte de una estrategia de presión mediática más que de una apelación genuina a méritos desinteresados, ¿no? Entonces, me da la impresión de que hubiera sido muy deseable que en un momento en donde hay un reordenamiento comercial en el mundo que obedece a una situación geopolítica clara, ¿no? El Comité Noruego quizás hubiera volteado a ver a otras figuras que representan más universalidad en la paz y en donde todas y todos pudiéramos confluir para sentirnos representados por una postura que fija una posición que verdaderamente propende a la paz universal. Y creo que ahí se equivocó el Comité Noruego, y me parece que la posición debió haber sido replanteada en donde confluyeran incluso quienes tenemos una diferencia ideológica de pensamiento, Adela. Me llaman la atención varias cosas. A ver. La primera, es muy bajo el recurso de agarrar una declaración que tiene un contexto y quererla usar para defender un argumento, expandiéndole el tiempo. Si nos regresamos al momento de los ataques terroristas... Pues del 7 de octubre, pues sí, ¿no? Yo pues, es lo que le iba a decir a pues Arturo, sí, que pues, pasó el 7 de octubre. Yo me imagino que cualquier ser humano condenó eso. Me imagino. No, o sea, no me imagino quién no condene eso, ¿no? También creo que tienen un régimen abusivo y terrorista, ¿no? No quiere decir que toda la comunidad lo sea. Eso no justifica la muerte de niños, Damián. No, nadie está diciendo eso. Tú estás diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. No, lo digo en serio, ¿eh? No, es que Arturo, otra vez, fíjate lo bajo, otra vez, usar la misma palabra. Otra vez No estás queriendo... Estamos hablando de vidas de niñas y de niños. Sí, mi estimado Arturo. Que también fueron no estoy asesinadas diciendo eso el 7 de octubre. Tú estás queriendo hacer ver que yo estoy diciendo eso. Adela? Bueno, a ver, O sea, Arturo, ¿es una locura pensar así? Es que no, Arturo, porque No. Deja explicar el punto. Pero te encanta hacer eso, decir, tú estás diciendo eso. No, güey. La gente podemos hablar por nosotros mismos. Estoy diciendo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que es muy bajo políticamente agarrar un mensaje emitido en un contexto de un asesinato de personas que es normal que condenes y usarlo como que se celebra que después se hayan matado a niños. Claro que no, pues, o sea, una cosa no te lleva a la otra. Uno puede haber condenado el acto terrorista de haber matado y al mismo tiempo condenar claro. en la matanza de niños. Por supuesto que sí, Dios santo, pues claro, cuando menos es mi caso. Cualquier asesinato de cualquier persona de manera injustificada, de mi parte tiene una condena. Entonces a mí perdón, pero cuando escucho eso digo, híjole, es que ese es el problema, pues, ¿no? O sea, entonces yo entiendo esa declaración como la de muchos otros líderes condenando un suceso particular. Y en otro momento, cuando sucede
¿El asesinato de niños? Claro que no, pues es que cuando menos yo, por supuesto que lo rechazo. Segundo, en términos de toda la explicación, fíjate, mira, si ese es el argumento, pues eso hubiera dicho la presidenta, ¿no? Pues sí, se argumentan las posturas, ¿verdad? No, que a su parecer no lo merecía. Exacto, ¿no? ¿verdad? Pero no parece serlo, porque más bien si te vas a lo largo de la historia y deja lugar a la interpretación, lo que te encuentras es un respaldo del gobierno de México al régimen actual de Venezuela y un rechazo a todos los señalamientos de los abusos. Eso es lo que ha existido en la historia de los gobiernos de Morena. Y hablan mucho del principio de no intervención, pero bien que declaran a favor de sus aliados políticos cuando se da el caso. A mí me parece hipócrita. O sea, cuando alguien es antidemocrático, lo es, sea de la ideología que sea. Por ejemplo, hay mucha gente más identificada con la derecha. Yo no me autoetiqueto ahí, ¿no? La verdad. Pero que celebra mucho que si Bukele, por ejemplo, ¿no? Y yo lo que digo es, oye, yo le puedo reconocer ciertas medidas, pero que haya agarrado y quitado al Poder Judicial, que haya prolongado el mandato y todo, pues es igual de autoritario que lo que critico en otros lados. Y no me cambia mi manera de lo pensar. Mismo Trump. Porque está en una ideología o en otra. Que lo mismo ¿no? Trump. Así pienso yo, pues, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una lucha válida en Venezuela. Me parece que evidentemente se documentó el fraude electoral y que eso debe ser condenado, más allá de cualquier ideología política. Y del otro tema, pues me confirma mi sentir, o sea, de veras que pues algo se debe de estar haciendo en esa alcaldía porque cómo les causa roña. Pero bueno. Oye, a ver, yo diría, Adela, con mucho respeto, porque es un tema bien sensible, ¿no? Y creo que va a reforzar el punto de por qué me parece que es un error del Comité Noruego haber entregado este premio Nobel. Me parece que una postura en medio de este conflicto, yo no tomo postura, pero sí quiero dejar muy claro que veo muy claros cuáles son los delitos de lesa humanidad que se han cometido de un lado y de otro. O sea, no podemos olvidar los ataques del 7 de octubre del 23 por parte de Hamás. Lo digo abiertamente, fueron una atrocidad. Más de 1.200 israelíes asesinados, en su mayoría civiles, ¿no? Más de 250 personas secuestradas. Fue una expresión de terror, fue una expresión de barbarie y sin duda, lo dejo con toda claridad, constituye un crimen de lesa humanidad. Es decir, yo estoy convencido de que ninguna lucha nacionalista, ningún reclamo histórico, ninguna religión, Adela, justifica el asesinato de gente inocente ni el uso del terror como una herramienta política. Sin embargo, también me parece que lo que ocurre en Gaza no es una guerra convencional, ¿no? Hay un poder militar clarísimo de un Estado como Israel, ¿no? Contra una población civil que está cercada, en donde no todos son terroristas, Adela, ¿no? Y las cifras lo que demuestran es que hay más de 40,000 palestinos muertos. La mayoría son mujeres y niños. Oye, si los usan como escudos humanos, terrible, terrible, hay que decirlo, ¿no? Pero hay hospitales destruidos, hay infraestructura civil bombardeada, hay desplazamientos forzados, hay bloqueos humanitarios, ¿no? Y estas acciones han sido calificadas por expertos de la ONU y por organismos internacionales también como crímenes de guerra, incluso como posibles actos de genocidio, porque implican la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo humano para aniquilar a otro grupo, ¿no? ¿Cuál es el punto que me parece relevante, moral y político, ¿no? Fíjate, el error del mundo es elegir entre un bando cuando la humanidad debería elegir la paz. Siempre. Esa debería ser nuestra elección por naturaleza. Condenar el terrorismo no significa avalar el genocidio, ¿no? Y denunciar el genocidio no implica justificar el terrorismo, ¿no? O sea, ambas son expresiones distintas de la misma tragedia. ¿Y cuál es la tragedia? La pérdida de la humanidad, ¿no? Entonces, me parece, Adela, que ningún Estado tiene derecho a matar a nombre de la seguridad a ningún grupo. Ningún Estado tiene derecho a asesinar en nombre de la resistencia, ¿no? Me parece que este ejemplo de este conflicto es un fracaso moral del mundo, ¿no? En donde la vida vale según quien la cuente, ¿no? Y me parece que debería de no haber bandos cuando el enemigo, pues, es la muerte, ¿no? Por eso yo creo que desde México nosotros deberíamos de no estar de acuerdo con una elección
de una persona que en un premio tan importante, que representa, del que nos sentimos orgullosos, saber, cuando yo era niño, el Nobel de la Paz era el Nobel de la Paz, Adela, me representaba, había una lucha detrás de ese Nobel de la Paz, es decir, me inspiraba, ¿no? Pero cuando yo veo que está obedeciendo a una postura de un conflicto tan grave, en donde incluso, ¿no?, se ha solicitado la intervención del propio Estado israelí para que intervenga en Venezuela, pues me parece que se confunde entonces, ¿no?, este comité, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Me parece que es un tema bien sensible, Damián. Y no Híjole, quisiera... Pero entonces pero nomás quiero aclararle a quien lo está viendo, ¿eh? No le dieron un premio a María Corina Machado por Israel, ¿eh? Damián, No, o sea, nomás, quisiera- híjole, es que Arturo, estás... Damián, haz de Damián, cuenta que estamos hablando de béisbol y quisiera estás concluir- hablando de fútbol americano, güey. O sea, ¿Me estás dejas haciendo hablar otra o no? cosa. Pero ¿me dejas terminar o no? No sé, pues es que me parece bien grave lo que yo estás respeto tu haciendo. punto de vista. No, Y yo te también, escuché, pero me parece grave lo que te estás escuché, haciendo. Y te escuché. Pues también y no te interrumpiste, interrumpí. Arturo, eres un debate, adelante, pues. Tú también No, interrumpiste, hombre. Es que me parece que es importante concluir las ideas. Ok, amigo, a ver, ojalá y te salgas de ahí, pues. Concluir, Damián, es que creo que en este orden de ideas hay gente que era mucho más meritoria de un premio Nobel de la Paz hoy día, y podemos nombrar... Bueno, es tu opinión, sí, sí. Que muchos puede ejemplos. ser que sí, pero puede ser que quizás sí. no nos hubieran metido en este conflicto lamentable ideológico, y hoy estaríamos abrazando, quizás sería lo más deseable, una persona que representa a la derecha y una persona que es progresista, ¿no? Quizás sin importar la ideología, estaríamos pensando en la universalidad de la paz. Fíjate, A eso voy nada más. Ok, yo creo que ya no te estoy interrumpiendo, ¿verdad? Me llama mucho la atención los recursos que usan. Porque de alguna u otra manera, o sea, la presidenta usó el silencio y aquí Arturo usó el debate de otro tema. Dijo el respeto a la soberanía, No. que ella respetaba. Sí. ¿No? No le dieron el premio por eso. Por lo de Israel, ¿no? Por El haber premio puesto se lo un dieron X, ¿no? por la lucha, por la democracia, fueron Y los verbales. derechos en Venezuela. O sea, lo expresaron. Si tú escuchas los motivos por los cuales le dan el premio es por tu lucha por la democracia en Venezuela. Por eso se le premió. Y sobre eso no les gusta hablar, pues, porque defienden un régimen autoritario antidemocrático. Mi punto de vista sobre el régimen de Venezuela no tiene que ver con su ideología, su espectro, digamos, político. Tiene que ver con que no respetan derechos, con que persiguen políticamente a quien Y piensa roban distinto, elecciones. con que se roban dinero y roban elecciones. Exacto, pues. Y me parece un país maravilloso, por cierto. Les mando un fuerte abrazo a los venezolanos, que ojalá y pronto puedan ganar ganar ya, es que ya las ganaron, ¿qué les queda, pues? O sea, Pues ganar dignidad, Sí, ¿no? estamos conscientes que la oposición se organizó y fue democráticamente a votar. Presentó el 80% de las actas y le robaron la elección. ¿Qué queda? Yo me pregunto, ¿qué haces como ciudadano? Que además Si es eso una te aplica. trayectoria la de ella de muchos Pues años. eso es lo que se premió, pero bueno, en fin. Todo lo demás, los puntos de vista de fuera y demás, ok, pero ese no era el tema digo, ok, respeto que alguien piense distinto, pues claro, pero en lo que se valoró fue la lucha por la democracia en Venezuela, y a mí me parece, pues que es real la lucha, ¿no? En fin. Pero bueno. ¿Quieren pasar a otro tema? Porque nunca... Adelante. O sea, ¿a ti te pareció bien entonces que la presidenta no se pronunciara al respecto? No te oímos. Ponle el micro. Me parece que hay personas que enarbolan causas que tienen más reconocimiento. Ese es el punto, ¿no? Te voy a dar algunos ejemplos. Pero eso no Por dijo la ejemplo, presidenta. pero a ver, pero déjame decírtelo. Por ejemplo, las Emergency Response Rooms de Sudán, ¿no? Que son grupos de voluntarios que en plena guerra mantienen servicios vitales, ¿no? Agua, electricidad, distribución de alimentos, ¿no? Por ejemplo, Sonia Guajajara en Brasil, ¿no? Que es una figura pública que defiende los derechos de los pueblos originarios del Amazonas y que enfrenta amenazas políticas gravísimas, ¿no? Y de intereses de extractivistas, ¿no? Está, por ejemplo, también en Irán, Nasrin Sotoudeh, ¿no? Que es una abogada iraní defensora de presos políticos, de derechos de las mujeres,
que ha sido encarcelada. Pero por su nosotros lucha, no damos los Nobel de la Paz, Artur. La propia Gret sí, pero sí festejan el premio de María Corina. Entonces, O sea, ¿te pues déjenme parece- también decirles. ¿Tú crees que quiénes la lucha podrían no es ser, válida? ¿No es importante la lucha que está haciendo Greta, a María ver, Corina si en Venezuela? La lucha de María Corina, por lo que le otorgaron el premio de la paz, entonces debieron de haberle entregado el premio Nobel de la Paz a Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo. Por la lucha Todos se democrática, rieron por supuesto. aquí. Oye, sobre todo... Por la que sí. cantidad de sobre todo, muertos. ¿o y qué? por el huachicol fiscal. Y nomás una lucha democrática contra estos cínicos que se robaron No, las elecciones no, Arturo, dos no. veces. No, Arturo, Nomás falso. eso. Que no han Hay podido órgano documentar. independiente Pero en aquí sí México. dieron, no, aquí sí dan los elementos de por qué sí tenían que haberle entregado el premio Nobel. Se contaron los personaje de votos, Venezuela, nunca que documentó el presidente. Que en teoría son los mismos que encabezó la lucha Andrés Manuel López Sí, Obrador. de veras son los pero esa mismos. sí no les gusta, ¿no? De esa sí no queremos hablar, porque ustedes fueron los artífices, ni más ni menos, que del robo de una elección O sea, en 2006. ¿tú de veras y además crees que quedaron México con quienes de 2012 a 2018 también se robaron una elección, invirtiendo una gran cantidad de recursos económicos a través de tarjetas para comprar Ok, el voto? ¿tú de veras Entonces, crees que esto- México en el 2018 estaba en las condiciones en las que está Venezuela ahorita y en las que ha estado? No, de veras que estás fuera de toda realidad. ver, Además, por un dejarme fraude la que guerra nadie ha absoluta, podido Damián. documentar. Ve, por favor, Le Arturo. declararon la guerra al narcotráfico por mientras favor, ustedes ve por estaban favor a aliados Venezuela con el para que cártel veas lo que Sinaloa. es que no El tengan grave problema de alimentos, que seguridad veas que tenemos. lo No, que no, es no la oímos ni a uno ni a represión, otro, que ¿eh? veas lo que es, no, hombre. Felipe No Calderón, estamos escuchando Eugenia. ni a uno ni a otro. Está bien. Ni a uno ni Ahora a otro. resulta, Mira, en 40 cuando Felipe minutos que Calderón fue tenemos presidente, intercambiando, Sí, ya. no has No, no. querido abordar un solo segundo el tema de la lucha de democracia en Venezuela. Eso es porque los ciega, güey, su ideología. Los no has ciega. querido No puedes, no tienes es que capacidad de reconocer que es un gobierno abusivo, güey, el que se tiene ahí. A ver, no entiendo lo que por qué no no es que- pueden Se decirlo. lo güey, dicen los Ya venezolanos. no pueden decirlo, güey. Es que- No pueden es que decirlo. No, el porque es de premio- izquierda. Ah, no se vayan a enojar los de izquierda del mundo. No es cierto, eso no es cierto. O sea, si para ti ella merece el premio Nobel de la Paz, Damián. ¿Hay me da la democracia impresión o no hay democracia en A ver, Venezuela? Es me una da la pregunta impresión directa. de que refleja perfectamente bien. Estamos hablando del otorgamiento de un Sí, premio. sí, por democracia, por la lucha por la democracia. Abundando en el debate, hice un planteamiento. Ok, está bueno. Que ideológico, de veras me impresiona que no puedan, güey. No se van a universal. enojar, güey. Hizo No un te conocen, no te planteamiento preocupes. de inspiración para muchas y para muchos. Hizo un planteamiento de quienes podrían tener mérito para Pues, poder ocupar hay que proponerlos un espacio por el tan sistema y que el comité importante, lo ¿no? diga. Incluso me refería a los méritos que tú mencionaste, que son menos de los méritos que llega a tener Andrés Manuel López Obrador, para que él entonces fuera Premio Nobel de la Paz. Ca- Y no te gustó. Tiene más violencia, tuvo 200,000 homicidios dolosos. ¿Cómo va a ser premio Nobel de la Paz? 200,000 O sea, homicidios dolosos, hombre, por Dios. ¿Cómo va a ser Perdóname, premio Nobel de ¿cuál la es el Paz? problema? No, 200,000 homicidios ocasionados por ustedes, Falso Damián. completamente. Terrible política pública. que ustedes 60,000 generaron por el homicidios desastre tuvo que nos Fox, dejaron. El 200,000. único Alianza con el crimen es el de organizado. Felipe Calderón, Secretario de y Seguridad lo- Pública en Tabasco, aunque nombrado por duela, Adán te lo voy a Augusto, repetir en líder todos los del debates, narco, los el terribles huachicol gobiernos fiscal del puesto, PRI y del PAN Semar, que dejaron Pemex, desastre en la SAT, política todos mexicana. convertidos en crimen El pueblo organizado, lo por sabe. Dios, hombre. Y por más que grites, Premio ya las Nobel de la caras, ya las Paz. Hazme el cosas, ya, híjole, ya. México ya, lo ya, sabe. híjole. ¿Y sabes dónde se va a demostrar, Adela? No hemos Ay, bueno, ya. Dicen que no escuchan Es que aquí. no, ya. no hemos podido Vamos a escuchar, hacer la verdad. tregua para que escuche la gente, amigo. O sea, ya. Vas tú, ya- y luego yo, y no, luego o vas sea, tú. ya está muy bizarra, ¿no? Ya, La perdón, discusión. perdón. La verdad, ya está muy Ya. bizarra. Pon el tema y le entramos, Este, amiga, pon el tema. Pues no sé ya cuál chingado tema, de cuál quieran Inundaciones, hablar. como el tema más delicado del Pues yo momento. creo que Digo, yo sí, lo las propongo. inundaciones y la capacidad de respuesta del gobierno y del Estado mexicano, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Vas, Arturo, adelante. Guardo silencio para que nos respetemos. Gracias, Damián. Bueno, yo empezaría por decir que, y lo digo con mucha honestidad, hay que enviarle condolencias a las personas que han fallecido en este lamentable suceso, a las personas que hoy están desaparecidas también, a las personas que han perdido sus viviendas, son más de 100,000 viviendas,
me parece que es bien importante desde aquí a toda la gente de San Luis, de Veracruz, de Querétaro, de Hidalgo y de Puebla, decirles que cuentan con toda nuestra solidaridad. En lo personal, hay un centro de acopio que yo he abierto como diputado federal en Aguascalientes, en el Parque Industrial de Logística Automotriz, en donde estoy yo aportando una cantidad importante de despensas que irán a estas 5 entidades federativas, y otra parte que estamos acopiando de hidrocálidos y de gente que amablemente nos está ayudando a poder responder de forma muy rápida, ¿no? Debo decir también que desde el 9 de octubre el Gobierno de México activó el plan DN3 y el plan Marina, que hay 111 municipios, Adela, ya con plan DN3, que hay 7,347 efectivos desplegados del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, que hay 3,300 elementos de la Marina que hoy ya están apoyando las funciones, que hay 1,100 brigadistas de salud que despliegan campañas contra el dengue, 600 brigadistas que dependen de la Secretaría del Bienestar, que como lo hicieron en su momento en Guerrero, apoyarán, que ya se reactivó casi al 90% el suministro eléctrico, que ha sido restablecido junto con las telecomunicaciones, que establecimos 305 puntos de internet gratuito, que hay, como ya lo mencioné, 600 brigadistas del bienestar casa por casa que están haciendo un censo de población para poderlos atender mejor, que hay un establecimiento de puertos aéreos para entregar ayuda y realizar inmediatamente traslados médicos, que hay un comité de protección civil permanente que está dando atención, que la Cruz Roja también es un buen camino para entregar apoyo, ya llevan 121 toneladas de ayuda humanitaria, y que la presidenta está encabezando permanentemente reuniones con el Comité Nacional de Emergencias para darle seguimiento a las labores. Que esta falsa narrativa de que no hay recursos es falsa. Hay un fondo de 19,000 millones de pesos que no es finito, que puede ampliarse, de los cuales solo se han utilizado 3,000 millones de pesos, ¿no? Y hay un número de contacto hoy que es el 079 para reportes de desaparecidos. Veo una presidenta que atendió de manera muy rápida la tragedia, que se hizo acompañar de las y de los gobernadores de las entidades federativas, que no le importó, como en otros casos sucedía, que en estas situaciones siempre la tragedia implica estados de ánimo severos, ¿no? Y que ahí estuvo respondiendo a todas y a todas las gentes. La parte mala, la parte que yo lamento, y quizás Damián también, porque Damián a veces opina muy distinto a varios de los perfiles de su propio partido, es la raja política, ¿no? Son tiempos de solidaridad. Me parece que tratar de haber impulsado una comunicación artificial en redes, destacando un intercambio de comunicación en donde lo único que pedía la presidenta es escúchame por favor, ¿no? A una persona que no dejaba con toda claridad, el compañero que estaba con toda claridad en una crisis importante por la desgracia que había sufrido. Me parece que el punto más relevante no era ese intercambio de comunicación. Y me parece lamentable que de pronto las redes se inundaron de ese intercambio de comunicación. Hay quienes incluso generaron caricaturas y memes que me parecen lamentables. Gente que bien estaría que estuvieran más bien enfocados en cómo ayudar, ¿no? Y me quedo yo con 2 empresarios, sin mencionarlos, muy distintos, ambos muy ricos, ¿no? Quizás de las personas más ricas de nuestro país, ¿no? Uno que inmediatamente dice, este es el apoyo que vamos a entregar, este es el apoyo que vamos a otorgar, y otro que en vez de apoyar hace una crítica severa a nuestro gobierno como parte de una agenda política, ¿no? Entonces son 2 visiones distintas. Yo creo que tenemos que seguir adelante con esta acción de gobierno, ¿no? Y tampoco tener como o destacar como una herramienta eficaz, como lo hizo Jorge Romero, presidente del PAN, el Fonden. Ya más adelante en la siguiente intervención hablaré de por qué creo que no fue una herramienta eficaz para poder atender las emergencias ambientales, que en esta ocasión, por cierto, responden a un cambio ambiental que está sufriendo el mundo. Si no, hay que voltear a ver también los lamentables sucesos que han sucedido en Europa, en donde se reportan ya más de 363 personas fallecidas por las inundaciones, por los graves fenómenos que forman parte de una etapa distinta, en donde el cambio climático lamentablemente está afectando varias entidades del mundo, no solamente de México. Muy bien. ¿Tú?
A ver, primero es una tragedia. En efecto, cuando la naturaleza tiene un caso como este, pues se generan desgracias, porque en ocasiones es mucho más fuerte que cualquier tipo de acción que puedas tener. Es el caso de los terremotos, de los huracanes o de lluvias que estén fuera de toda, digamos, normalidad. Entonces, lo que sí puedes hacer es prevenir. No fue el caso. Fue prevenir de lluvias. el que se pueda atender de la mejor manera. Y a mí me parece que ahí es donde está la falla. No generalizada, pero marcadamente en algunas zonas, especialmente en Veracruz. Déjame empezar con el análisis general. Ha habido un debilitamiento. Tatiana y Adela, una solicitud muy amable. Tengo que pasar lista muy rápida porque hoy votamos la ley de amparo. Desaparecerme 5 minutitos de aquí del foro para ir a tomar asistencia y regreso de inmediato, si me lo permiten, por favor, con una atenta disculpa, Damián. No te preocupes. Prometo estar escuchando por vía remota su participación. Ya vas. Entonces, Gracias. Solo que estamos por concluir. Oye, nos tomamos una hora en el tema. Estamos, sí, ya sé. Bueno, así pasa a veces. Así pasa. Está A bien. ver, primero solidaridad. Escuchando atento, ¿eh? Sí, sí. Nada más dejarlo claro. Estoy escuchándolo todo el tiempo y estoy atento, nada más sin imagen. Gracias. Vale, sale. A ver, primero solidaridad, desastres naturales, la naturaleza expresándose. Yo y decía lo que uno ayer puede- que no necesariamente tiene que ser un desastre. No hay desastres naturales, hay fenómenos naturales. de acuerdo, estoy de acuerdo. Que no tienen que implicar un desastre si se previene. Déjame entonces, empiezo otra vez. ¿Estás de acuerdo? O sea, la solidaridad con la Sí, gente, claro. por supuesto. Un fenómeno natural que culminó en una tragedia. A mí me parece que un buen gobierno o un mal gobierno incide en el impacto que tiene un fenómeno natural. Sí, claro. Si haces un buen trabajo, puedes evitar muchos daños. En ocasiones, Te el rebasa. fenómeno es tan grande que por más previsión que hayas tenido, tiene daños. Pero creo que en este caso sí muestra el resultado de una mala política pública que se ha tenido en la materia. Y me explico. Me parece a mí que los gobiernos de Morena, a nivel nacional, han minimizado este tema como muchos otros más. Y eso se ve marcadamente en dos aspectos. En protección civil, de entrada al nombramiento de una persona que no es experta en la materia, ¿no? Que creo yo que es un tema técnico en donde se tendrían que tener todos los protocolos homologados, todas las líneas de acción y demás, y creo que no se tienen de manera adecuada. Tan es así que no se avisó a tiempo, por ejemplo, en Veracruz a la población que evacuara, y eso ha costado vidas, porque así es. Sí. O sea, no es politizar, estaba la información de Conagua, es decir, una dependencia del gobierno federal haciendo su trabajo, ¿no? Y no hicieron el llamado a la evacuación a tiempo, e incluso hubo un manejo irresponsable del gobierno de Morena de Veracruz, ¿no? Diciendo, no, hombre, se desbordó tantito, no pasa nada. O sea, estas actitudes de querer minimizar todo, cuando debió haber estado la alerta máxima, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hoy tenemos información de más de 60 muertos, más de 60 desaparecidos. Está el caso de los jóvenes de la Universidad Veracruzana, y en otros estados, son 5 estados que tienen afectación, pero ahí está muy grave el tema. Entonces, sí me parece a mí que ha habido un descuido en esa materia. Y descuido que se refleja, hoy lo pone en primera plana uno de los medios de circulación nacional, en una disminución que está, por cierto, en el informe de la presidenta, para que no digan que es mentira, ¿no? En una disminución presupuestal del recurso que se destinaba a prevenir inundaciones, que pasó de 50,000 millones de pesos en el último sexenio del PAN a 25,000 millones de pesos con López Obrador. Eso tiene un impacto. Y hoy de 19,000. Tiene un impacto, ¿no? Ok. Segundo, el tema del Fonden. Se dice mucho. Yo no soy defensor de un nombre. Se puede llamar Pedrito Pérez. Ese pero es el recurso. a mí me parece que fue una mala idea desaparecer ese y otros fondos. Porque lo que se dijo es que vamos a tener el dinero disponible, y hemos visto en otras materias y en esta que no es cierto, y está sujeto a disponibilidad presupuestal, y el gobierno ahorita tiene limitado el recurso, trae 30% menos de inversión en infraestructura. Pues, ok, oye, que reaccionó ahorita, qué bueno, pero a mí me parece lo sano
el que se tenga el recurso garantizado con un esquema, Para que pero se no pueda solo usar de eso, inmediato. sino que tenga reglas específicas que todo mundo conozcan, de protocolos a activar, comités de emergencia, de coordinación. Es que tenía un problema de corrupción y que nos... ¡Atácalo! Mejóralo, ponlo como quieras, pero sí me parece que tiene que haber un instrumento, y lo dejo como propuesta específica, de política pública en donde todo el país, municipios, estados y federación sepan de manera clara cómo acceder a recursos y acciones de gobierno. Tercero, me parece irresponsable algunas medidas que tomaron gobiernos estatales, particularmente el caso de Veracruz, por ejemplo, pero también pasó en otros estados, de cancelación de seguros de desastres. O sea, cancelan el seguro de desastre con esta narrativa de decir, es que yo lo voy a hacer, ¿no? Voy a poner el mío. ¿Dónde está la lana? No tienen lana ahorita. Pues es que es el impacto. Y cuarto, me parece que tendría que implementarse una política pública que en lo personal he impulsado, y ahí están las iniciativas, se las dejo de libre uso para cualquier legislador que así lo quiera. Sin derechos de autor. Debería de existir un ingreso básico para emergencias, en donde en las zonas que tengan una catástrofe de esta naturaleza entre un apoyo directo, mínimo, línea de bienestar, en tanto se recomponen las situaciones de emergencia. Ahora, sobre la reacción, en este caso en particular, me parece positivo que la presidenta, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, haya ido. Hoy lo vemos como algo raro, pero era lo normal, ¿eh? No es cierto, todos iban. Yo puedo criticar muchísimo a muchos expresidentes, pero de que estaban ahí de inmediato ante la tragedia, todos. El único que no estuvo era López Obrador, no de Morena, se iba a ir a tomar que la porque foto, la investidura presidencial y no sé qué. Y en ese contexto me parece que hay que tener paciencia. Es mi recomendación. Pueden suceder momentos de tensión. Claro, hay que entender que la víctima no eres tú, güey. La víctima es la persona. Pues claro que están desesperados, Sí. güey, si no encuentran a sus seres queridos. Claro. Y claro que están enojados porque, por ejemplo, en ese caso, están diciendo, tenemos 3 días y no han querido entrar a las casas a buscar. Y, pues es una desesperación ante la máxima imagen de autoridad. Me parece a mí, y no es politiquería, se equivocó la presidenta, porque la reacción fue soberbia. Desde todos los que escucha, hasta esta imagen terrible de guarden silencio. Y luego el bueno, ya me voy. Y luego le sumas a la gobernadora también. Dale, acelérale. En otro caso, si estuvo, oigan, espérense, creo que ya corrigió. Tan sabe que se equivocó que hoy es otra actitud. Y al otro día yo le invito decir, a que esa sea su actitud. Es solidaridad, es cercanía, es estar con la gente, entender que están sufriendo. Y darle resultados a las personas, hombre. O sea, eso creo yo, ¿no? Muchas gracias, Damián. Nos disculpan con Arturo porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Nos vemos el próximo martes, ¿no? Listo. Ya hay que fijar una temporalidad por tema, porque luego se nos quedaron algunos ahí. A ver qué va a pasar. Vamos a recuperar con el la relojito. ley de amparo. El relojito está por ahí. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Oigan, hoy en la noche, a las 8 de la noche, inmediatamente después de Saga Noticias con